Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema es mejor confesar que encubrir. La tendencia humana, amigos, es esconder nuestros yerros, nuestras grandes equivocaciones de vida y nuestros pecados. Es más fácil tirarlo por detrás de la puerta, bajo el tapete, para decirlo de alguna manera, y con eso no afrontar, lo cual es irresponsable, porque todos tenemos la necesidad, por nuestro propio bienestar, de afrontar todo lo que se va presentando en nuestras vidas, lo bueno, lo malo y lo feo. Pero la tendencia de esconder, de evadir, de escapar, en lugar de confesar los errores cuando los hemos cometido, eso tiene un alto costo al final. Así es que este es nuestro tema. Es mejor confesar que encubrir. Y no es que lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 13, dice: el que encubre sus pecados, escuchen esto, no prosperará. El vocablo prosperar pareciera no tener nada que ver con encubrir o no encubrir pecados cometidos. Pero lo que esto está diciendo entonces es que el encubrimiento de pecados tiene el poder de bloquear la prosperidad. Y hombre, ¿qué es prosperar? Es que te vaya bien en todos tus asuntos: familia, negocios, finanzas, emprendimientos, proyectos de vida. Todo eso queda saboteado por la misma persona. Mire qué grave puede ser esto que estamos leyendo en la Biblia. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas, es caso contrario, el que los confiesa y los abandona. Observen. Confesar y abandonar significa que cuando tú lo confiesas y lo haces sinceramente, en verdadero arrepentimiento, la otra acción que acompaña tiene que estar incluida: el abandono de esa conducta, el rompimiento con esa relación o con esa costumbre negativa, destructiva, tóxica, espiritualmente hablando. Entonces, este es un cuadro que merece mucha reflexión. Lo leo todo de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Misericordia, el favor de Dios a pesar del no merecimiento. ¿Dónde está cada uno de nosotros? En realidad es Dios que nos coloca en alguna de estas dos dimensiones, posibilidades, casillas. No, es uno mismo quien lo hace. Es la persona que decide encubrir sus pecados, con eso está postergando toda esa situación y no va a prosperar. Es que no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, no va a prosperar. Pero la persona que logra vencer su orgullo, su actitud escapista, y confiesa y abandona esos pecados, hallará misericordia. Es un texto muy serio. Ahora, ¿cómo confesar para prosperar? Sería nuestro tema a partir de este minuto. ¿Cómo confesar pecados, equivocaciones para prosperidad, para bienestar? Primera respuesta: no justifiques entonces tu pecado. ¿Qué es la justificación? Justificación es dar excusas, es dar explicaciones,
es argumentar como para aliviar la carga de responsabilidad y de culpa en la persona. No nos conviene. ¿Por qué? ¿Qué podemos nosotros justificar delante de Dios? Quizá ante la gente uno puede decir tantas cosas, no por sus equivocaciones, pero delante de Dios, ¿cómo podemos justificar nuestras equivocaciones, nuestros pecados? No puede ser. No lo podemos justificar diciendo, es que yo no sabía, o es que así soy yo, o es que así era mi papá también. No podemos decirlo. Cada quien responderá por su propio pecado. Entonces, tratar de disculparnos, ofrecer excusas, cuando lo que necesitamos ofrecer es arrepentimiento y cambio, eso no nos conviene. Así es que yo diría, aquí lo que queda implícito es la necesidad de renunciar a toda justificación, la necesidad de renunciar a toda forma de disculpa y de excusa por algo que lo que amerita más bien es decir, sí, he pecado de esta manera y de esta otra. ¿Y con quién uno debe hacer esa confesión? Yo digo que esencialmente delante de Dios. Confesores con una Biblia abierta, eso no existe. Eso no existe. En la Biblia, el único intercesor entre nuestra condición de pecadores y Dios Padre es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, lo dice la palabra de Dios. Entonces no necesitamos un confesor en medio nuestro y posiblemente será un confesor tan imperfecto como nosotros, tan pecador como nosotros o peor. Entonces, yo le doy gracias a Dios y yo celebro que no necesitamos confesores en medio, intercesores sí, en oración, pero confesores uno puede confesarle directamente a Dios a través de Jesucristo. Así es que, ¿cómo confesar para prosperidad? No justifiques tu pecado. Segunda manera de confesar para prosperidad, no disfraces ni maquilles tus pecados. ¿Qué es el maquillaje? Básicamente, en términos conceptuales, un maquillaje es una aplicación, así como dice el término, cosmética que se aplica esencialmente para cubrir fallas, imperfecciones en la piel o para mejorar su apariencia. Mire bien, para cubrir imperfecciones en la piel o para mejorar su apariencia a vista de los demás. No podemos buscar cosmética espiritual y moral. Está bien la cosmética física, no hay nada en contra, pero una cosmética espiritual, una cosmética moral, tratar de maquillar el pecado, usar disfraces sobre el pecado, eso es absurdo, es ridículo delante de Dios y en ninguna manera aconsejable. ¿Saben? Dios, Él no se escandaliza respecto a nuestras imperfecciones. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos debilidad. Entonces Dios no se va a escandalizar y lo mejor que podemos hacer de cara a Dios y al cielo es venir tal y como somos y decirle, Señor, aquí está, esto es lo que soy, yo no te puedo engañar. Yo no puedo intentar justificarme, mucho menos maquillar mi persona y usar un disfraz. Tú me conoces y aquí vengo tal como soy. Solo aquel fariseo del cual Jesús nos contó hizo el ridículo de ir a orar al templo y decirle, Dios, te doy gracias que yo soy mejor que los demás. Eso no tiene sentido. Dios va a apreciar más y a bendecir el que vengamos tal y como estamos, cojeando moral y espiritualmente, llenos de defectos, con muchos errores cometidos, pero eso es lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercera respuesta, ¿cómo confesar para prosperar?
reconoce con humildad tu pecado. La humildad es aquella renuncia. Es una renunciación a todo aquello en que nos podemos amparar y sostener. Es decir, ser humilde es volverse uno vulnerable por decisión propia, lo repito. Ser humilde, actuar con humildad, es volverse uno vulnerable, débil, de forma deliberada, por voluntad propia. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En la vida de todo ser humano, amigos, hay un tiempo para el arrepentimiento, así como hay un tiempo para la exaltación. Hay un tiempo para la humillación, hay un tiempo para la exaltación de Dios. No podemos solo querer la exaltación y rehuir de la humillación, ¿no? Si es que la humillación es la antesala de la exaltación de Dios. Y la altivez y el orgullo es la antesala de la derrota. Entonces, estamos respondiendo al interrogante cómo confesar para prosperar, y este tercer aspecto señalado es reconocer con humildad tu pecado. Para ser humilde, amigos, uno tiene que vencerse a sí mismo, vencer uno su orgullo, vencer uno su propio sentido de justificación. Y en cuarto lugar, ¿cómo confesar para prosperar? No construyas falsos argumentos sobre tu pecado. No lo hagas. No es bueno construir falsos argumentos sobre algo que lo que necesitas decir, pequé contra Jehová. Estoy recordando en este minuto el rey David. Tomó una mujer que no era suya, estaba casada con uno de los que son parte de la lista de los héroes de David, los valientes de David. Mandó a matar al esposo, porque la chica salió embarazada y David dijo, bueno, ¿y cómo le cargo el embarazo a este hombre? Primero lo mandó a traer del campo de batalla en el interés de que durmiera con su esposa. Él no lo hizo. Se quedó con el resto de la guardia ahí porque dijo, ¿cómo es que mis compañeros están allá soportando las inclemencias en el campo de batalla y yo voy a venir a meterme a mi dormitorio? Y no lo hizo. David, el único remedio que halló, porque cuando uno anda mal, solo ideas infernales se le ocurren, él halló como única solución mandar a matar a este hombre. Pues viene el profeta, le cuenta una parábola y le habla de un hombre rico que tenía muchos bienes, muchas ovejas, y un hombre pobre que era su vecino. Su única posesión era una oveja que tenía, y era tan valiosa para él que la trataba como una hija. Vino un visitante al hombre rico y este no quiso matar ninguna de sus ovejas para atender a su visitante y le arrebató la oveja al pobre hombre. David, al escuchar la historia, le parece que el profeta le está consultando sobre qué justicia hacer. Dice, debe pagar 4 tantos. La muerte merece este tipo. El profeta le dice, tú eres ese hombre. Entonces, David está ante la necesidad de renunciar a toda justificación, a toda vía de escape. Y dice la Escritura que David únicamente dijo, pequé contra Jehová. 3 palabras nada más. Pequé contra Jehová. Y lo dijo tan sinceramente, tan honestamente y con tal sentido de autodecepción que el profeta de inmediato le dijo, no morirás. El Señor ha perdonado tu pecado. Esto es cuando nosotros optamos por no construir falsos argumentos ante nuestros errores, falsos argumentos para defender nuestros pecados. Eso solo nos deja peor, no solo delante de Dios, pero en nuestras propias circunstancias de vida quedamos caminando en un fango. Vuelvo al texto bíblico de inicio, es Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados, vaya sentencia, no prosperará. Mas
el que los confiesa y se aparta. Nunca olviden esa doble concepto. Confiesa y aparta. Confiesa y aparta. El que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hallará misericordia. Con esta escritura tan seria hemos trabajado con la pregunta ¿cómo confesar entonces para prosperidad? ¿Cómo confesar nuestro pecado? ¿Y cómo lo logramos hacer? 1, no justifiques tu pecado. Número 2, no disfraces ni maquilles tu pecado. Número 3, reconoce con humildad tu pecado. Y número 4, no construyas falsos argumentos sobre tu pecado. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado «Es mejor confesar que encubrir». Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.